Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Tengo 22 años, soy del Estado de México. No tengo familia, amigos o novia. Trataré de contar algo de mi historia, con la esperanza de que si me estás escuchando y tienes la curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para conectarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía historias de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigar, supe que era verdad. Por lo menos sí decía la verdad sobre su nombre. Aunque no importaba mucho realmente, había logrado mi cometido. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como: voy a terminar la universidad, ese tipo de cosas. En ese tiempo, aún vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos, aunque no quiero compartir todas mis preguntas, pero allí comenzó todo. Después de eso, comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía. Hasta que me di cuenta que no había cerrado el contacto. No me despedí. Solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal, y la ignoré por completo. Cuando me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio, pero por más que traté, simplemente ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecía ser un fantasma, pero rápidamente se iba y cerraba el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Sí, estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad, sobre todo lo paranormal. Estando en Facebook, llegué a una página dedicada a la santería. Pude ver a una chamana que estaba cerca de donde yo vivía, así que junté el dinero y decidí ir a verla. Aunque cuando llegué, me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por altos las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para de alguna forma demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era maestra, conocía gente que podría enseñarme. Me advirtió que este es un mundo oscuro, que si me metía demasiado, no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado a lo que me metía. Hice como que le entendí y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que me decidí a ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando a algo más, y también porque la verdad tenía bastante curiosidad. Quedaba algo lejos, pero la verdad hice un esfuerzo para ir. Cuando llegué, era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque, había muchas velas y dibujos que no comprendía. Le dije que la chamana me había mandado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara qué sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar, algo me detuvo. No sabes lo que haces. Estas cosas no son para ti. Me disculpé y le pregunté que si podía terminar. Ella me dijo: estas cosas no son para principiantes, chamaco. Puedes despertar cosas que no comprendes. Me gustaría que me explicaras. Se supone que solo era para preguntar de sí o no. No vale la pena explicarte y no vuelvas a intentar cosas sin saber qué es realmente esto. Después de eso, no pasó mucho.
Sentí que realmente no me quería de alumno, solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el poco aprendizaje que conseguí, simplemente me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasearse por mi cuarto, por mi casa, y algunas veces se detenían a verme. Algunas sombras tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más las cosas que estaban haciendo porque me estaban consumiendo, quería acudir de nuevo a la instructora a la que abandoné. Pero antes de hacerlo, se me acercaron unas personas por medio de Facebook, lo que parecía una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabía lo que estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí, y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿puede ayudarme? Claro, podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada sobre pagar. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesa. Entonces, comenzaron a acercarse más gente, con velas en sus manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé un poco. Ya no quería sentir más que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Está bien, acepto. Solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé. O al menos eso creo, porque no recuerdo nada. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. Las heridas habían sido curadas, pero me ardían demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas. Aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace ya mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: Hola Cristóbal, soy Damián. Parte del culto al que te uniste, vine por ti, pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer. No es de que puedas, me vas a acompañar por las buenas o por las malas. Me mostró unas agujas, me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque, comenzamos a adentrarnos y se hacía más tarde, aunque no dije nada, ya que si trataba de huir sería peor lo que pasaría. Tenía la esperanza de que después de ir y hacer algo, me dejaran ir de nuevo. Después de mucho camino, dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré y vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. Hola Cristóbal, espero que nuestras oraciones te hayan funcionado. Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal, muchas gracias. No te preocupes, eso fue lo que prometimos, ahora te toca que nos pagues. Pero no me explicaron qué es lo que tengo que hacer. Vas a hacer un sacrificio. Sentí cómo me ponía pálido, sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser un bebé, y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve mirando un tiempo a la cabra indefensa, hasta que volteé, la vi, y vi a las personas que tenía alrededor. En mi mente dije, lo siento, y le clavé la daga.
Muy bien, Cristóbal. Ahora tienes que drenar su sangre. Rápido, porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo. Me dieron una olla y comencé a llenarla. Cuando llegó un poco más de la mitad, el cuerpo dejó de sangrar. Sí, con eso es suficiente. Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. Cristóbal, sal un momento, quédate en esas rocas. Hice caso y ahí pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar velas donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar para qué lo hacían, pero nadie me contestó. Hasta un momento en donde sin previo aviso vaciaron la olla llena de sangre sobre mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Aterrorizado por la macabra escena, entré en shock. Escuchaba que me hablaban, pero no podía entender sus palabras. Mi mente me repetía que era un asesino. Aún no me había dado cuenta de lo que acababa de pasar. ¿Una iniciación? Entonces regresé a mi razón y lo pude entender. Bueno, Cristóbal, una vez más felicidades por unirte por fin de manera oficial a nuestro grupo. Pronto estaremos enviando a más gente como Damián cuando te necesitemos. La comida sigue ahí por si quieres pasar antes de irte. Me dio una palmada en la espalda y escuché sus pasos. No pasó mucho tiempo y decidí irme. Había una persona con las manos negras. Me dijo que la siguiera. Lo hice y en media hora habíamos regresado a la ciudad. Entonces me dejó caminar y así lo hice hasta llegar a mi casa. Cuando llegué, todos en mi familia estaban dormidos. Me bañé, comí y me acosté. Sin embargo, no podía dormir. Podía recordar a cada momento cómo la sangre tibia me recorría el cuerpo. No me llamaron por unos días y por mucho tiempo no pude dormir. Todo en mí me repetía que debería de salir ahora, que si esperaba más, después sería demasiado tarde. Aunque cada vez me encontraba más cansado y sin ganas, apenas si comía. Cuando entonces volvieron a aparecer. Tocaron mi puerta. Ese día tampoco había nadie en mi casa, así que yo fui quien abrió. Reconocí las manos negras. No era la misma persona, pero tenía esa característica. Hola Cristóbal, mi nombre es José. Sígueme por favor. Tomé lo que pude y lo seguí. Tomamos varios transportes. Tardamos alrededor de 3 horas en llegar. De nuevo, se estaba haciendo de noche. No podía imaginar cualquier tipo de cosa, incluso que ese día quizás moriría, lo que en realidad no me importaba mucho, incluso sería bueno. Entonces llegamos a una construcción abandonada, un edificio. Entramos y de nuevo entre 6 y 9 personas, lleno de velas y las personas que había estado siguiendo. Hola Cristóbal, qué bueno que llegaste. Por favor, únete. Estamos a punto de comenzar. No te preocupes sobre qué hacer, solo síguenos. Me dieron una vela que sostuve con las 2 manos y comenzaron a dibujar cosas extrañas en el piso. No era un pentagrama ni algo parecido. No se parecía a lo que por lo general ves en películas o videos en internet. Era diferente, era mucho más aterrador. Aunque una parte de mí estaba completamente perdida en el fuego, comencé a seguir sus movimientos, como si lo hubiera hecho toda la vida. Tengo la teoría de que estaba en un trance, pero no tengo cómo confirmarlo. Comencé a sentir una vibra extraña, como si algo se manifestara. Tal vez había invocado algo, no lo sé. De repente sentí como si me respiraran al oído, como si la voz dentro de mi cabeza se manifestara y me hablara al oído. Aunque no pude entenderla, fue suficiente para tener en claro que eso no era algo bueno. Cerré los ojos y comencé a rezar. Ni siquiera me di cuenta cuándo dejé de hacerlo en mi cabeza y cuándo comencé a hacerlo en voz alta.
pero nada cesaba, ni el ruido, ni las luces del fuego que me perturbaban, nada paraba. Hasta que sentí como algo me quemó las manos. Habían dejado caer cera en mis dedos. Aunque no grité de dolor, abrí los ojos y todos tenían su mirada fija en mí. No podía ver sus ojos por la oscuridad, pero podía sentirla. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Estabas rezando? No recuerdo. Pues lo hiciste. No pausaste nada, pero casi lo arruinas. Ahora extiende tu mano y déjala ahí hasta que yo te diga. Hice caso, y entonces todos se levantaron y comenzaron a dejar caer cera de sus velas en mi dedo índice. Al cuarto dejó de arder y comenzó a doler. Entonces hice un gesto de dolor y dejaron caer cera sobre mi espalda. Entonces grité y volvieron a hacerlo hasta que se acabaron las velas para quemarme. Entonces todos volvieron en sus lugares de antes y todo siguió como si nada pasara, incluso yo. Pero ya no estaba en trance, solamente estaba allí tratando de no interrumpir. Cuando vi la mano que había sido quemada entre cera, mi dedo estaba negro, negro como las personas que habían pasado por mí. Igual de negro, pero en lugar de ser toda la mano, era solamente mi dedo índice. Traté de no asustarme y regresé la mirada al ritual que estaban haciendo. Terminó más tarde de lo que pensé. No tenía cómo regresar ni a dónde ir. Cuando pregunté qué debía hacer, me dijo que los acompañara a su lugar. Allí se quedaban todos los que no tenían a dónde ir. Debía hacerlo, pues ni siquiera sabía dónde estaba. Seguía un grupo de personas y llegamos a una vecindad bastante deteriorada. Me asignaron un cuarto y me dijeron que podía quedarme ahí. De nuevo no pude dormir. Se escuchaban ruidos extraños, gritos, sollozos, gente pidiendo ayuda. Quería hacer algo, pero sabía que sería inútil y muy seguramente terminaría junto a esas personas pidiendo ayuda. Entonces, entre la oscuridad abrieron la puerta del cuarto donde yo me encontraba. Era la persona que me había reclutado, la que me había tirado la sangre encima. ¿Estás despierto, Cristóbal? Sí, el ruido no me deja dormir. Lamento eso. Comúnmente los ignoramos, pero entiendo que para ti que eres nuevo, te sea difícil. Quería preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzaste a rezar? ¿A qué te refieres? ¿Por lo que hiciste? ¿Tenías miedo? Creo. No recuerdo muy bien. De acuerdo, es algo normal, no te preocupes. Solamente quería avisarte que por cada vez que algo así suceda, pasará lo de la cera. Con lo que tengamos a la mano, en esta ocasión fue cera, pero no siempre lo será. Entonces trata de no hacer eso muy seguido. Está bien, de acuerdo. Salió de la habitación dejándome solo de nuevo. Pensé en lo que me dijo y cuando noté, ya era de mañana. Salí buscando a alguien que pudiera llevarme a mi casa. Encontré a Damián y le pregunté: Hola Damián, ¿sabes si hay alguien que pueda llevarme a mi casa? O si pueden darme dinero para regresar en transporte público. Ayer no pude irme a mi casa y bueno, ya es algo tarde. Claro. Puedo preguntar, pero ¿no quieres desayunar? Tenemos la costumbre de hacerlo todos juntos, nada más al despertar. Aún no despiertan todos, así que puedes ayudarme a poner la mesa o a cocinar. ¿Qué? ¿Te gustaría? No lo sé, en serio tengo que irme a casa. No te preocupes, déjame preguntar quién puede llevarte y te aviso. Está bien, gracias Damián. Estuve esperando por más de una hora, hasta que alguien me dijo que pasara a desayunar. Traté de explicarle que estaba esperando para irme, pero no me escuchó, y solamente me dirigió a una especie de sala común, donde estaban comiendo. No había comido nada en varias horas, por lo que me quedé a comer. Comenzaba a pensar que no eran tan malas personas. De hecho, el lugar que me habían dado era bastante cómodo. Terminé de comer y traté de buscar a Damián para decirle que si ya podía irme,
pero me volví a encontrar con el hombre que ayer había entrado al cuarto que me habían dado. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Te gustó la comida? Sí, lo necesitaba, pero oyes, le dije a Damián que si había alguien que pudiera llevarme a mi casa. Me dijo que iba a preguntar, pero entonces empezamos a comer y ya no tuve la oportunidad. ¿Tú sabes si alguien puede llevarme? No te preocupes por eso. ¿Por qué no te quedas unos días? Recuerdo que querías aprender cosas sobre la santería. Aquí estamos encantados de enseñarte todo lo que sabemos. No te preocupes por la comida, por la renta o algo. Puedes vivir aquí. Mientras seas parte de nosotros, todo está cubierto. No recordaba nada de eso. Después del shock de la cabra, había olvidado eso por completo. En realidad, sonaba bastante bien, pero mis padres, mi escuela, tal vez, pero necesito mis cosas. No puedo quedarme con esta ropa para siempre. Oh, no te preocupes, en el cuarto en donde te quedaste, pusimos unos cambios para ti. Por cierto, si quieres bañarte, estamos a mano izquierda, saliendo de tu cuarto. Solamente pregunta si no está ocupado, porque es baño común. En realidad, está todo en tu cuarto. Hay conectores para tu celular, jabón, champú, y si necesitas algo más, simplemente házmelo saber. Fui al cuarto donde me había quedado, y no era solamente cambios de ropa, era toda mi ropa. No sé en qué momento había ido por ella, ni cómo, pero todo estaba allí. Me preocupé y me llené de miedo. Pero tal como antes, había sabido que al llenarme de sangre, había entrado a algo sin salida. Ahora sí sabía que no podía salir de ahí. Estuve unas semanas dentro. Teníamos una rutina y éramos muchas personas. La vecindad estaba llena de personas que pertenecían a esto. Personas que, como yo, se habían equivocado y habían entrado a un lugar del cual ya no podrían salir. Sin embargo, estaba aprendiendo a hacer diferentes rituales, amarres, limpias y todo ese tipo de cosas. Tenía dónde vivir y ya no era un desconocido. Me estaba comenzando a acostumbrar. Aunque varias noches escuchaba esos gritos de auxilio. Con el tiempo me acostumbré y comencé a dormir. Ya no había ido a ningún ritual ni algo parecido. Esto duró por al menos 6 meses. Llegué a sentirme tranquilo. Incluso en algún momento pensé que ese era mi destino. Solamente con 2 dedos negros, en lugar de toda la mano. Era un estudiante experimentado de la santería, hasta que volvieron a llamarme para salir. Fuimos de nuevo a una construcción abandonada. Era diferente, pero el aura se sentía igual que antes. De nuevo el sudor frío me recorrió todo. Me pidieron que encendiera el fuego y diera la protección a los presentes. Lo hice. Una vez que terminé me dijeron que esperara a que terminaran. Y así lo hice. Pero esta vez pusieron a alguien en medio. A alguien que tenía sus manos negras. Pero no solo las manos, sino también el cuello, los brazos. Pobre alma. Entonces la desnudaron. Volvieron a hablar en una lengua que no conocía. La chica comenzó a gritar. Eran gritos de angustia y auxilio. Y angustias que se escuchaban toda la noche. Quise ayudar, pero de nuevo, algo dentro de mí sabía que de nada serviría y solamente me perjudicaría a mí. Entonces la chica comenzó a retorcerse de una forma tan bizarra que simplemente dejé de ver. Cuando dejé de escucharla y abrí los ojos, fue la peor escena que había presenciado hasta ese momento. Había sangre por todos lados. Era imposible que algo así sucediera, pero lo había presenciado. Nos regresaron a la vecindad. Me bañé. Eran más de las 12, por lo que todo estaba apagado. Aunque esa noche no hubo gritos, por lo que sí pude dormir. Había pasado mi cumpleaños ahí. No había días festivos. Sabía qué día era, pero jamás celebramos nada. Las cosas de ese tipo siguieron pasando. Era irregular, pero eran diferentes alumnos los que iban a poner la protección. Pero a mí me llamaban más que a la mayoría.
Entre todo eso, y seguí estudiando la santería. Con ellos pasaron, creo, 2 años. No estoy del todo seguro. Casi no había hablado con el líder, pero lo veía. Un día se volvió a acercar a mí. Oye, Cristóbal, sabemos que ya eres experimentado aquí con nosotros. Gracias por quedarte, pero quería preguntarte, ¿te gustaría comenzar a acompañarnos? Nos ayudarías a reclutar nuevos miembros y hacer su iniciación. En verdad lo dudé, pero al final acepté, pues era una oportunidad. Siempre me interesó realmente todo, y que más gente se interesara como yo. Me emocionaba eso. Mi primer reclutamiento fue una chica llamada Luz. Igual que yo, comenzaba a interesarse en aprender eso, y había estado jugando a la Ouija. Pronto la citamos en un valle similar al que me habían citado a mí. Entonces vi lo que era la iniciación. Le clavaron un cuchillo en el brazo, la pusieron en medio de un círculo de velas y comenzaron a hablar en aquella lengua. Después le pusieron cera de vela en las heridas y vi cómo se la llevaban. No volví a saber de ella hasta unos meses después, cuando la vi en la vecindad. Traté de hablarle, pero no me respondía. Tenía ojeras. Sus manos ya estaban negras. En general, se veía en muy mal estado. Pero sus manos fueron lo que más me sorprendió. Entonces vi mis manos. Solamente mi dedo medio era normal. ¿Hace cuánto no me había visto las manos? ¿Por qué tenía las manos negras si hace mucho no me quemaban con cera? Entonces me di cuenta. Me había consumido. Era parte de esto. Quería escapar. Traté de poner mi ropa, pero no tenía dinero. Apenas sabía dónde estaba y mis manos estaban negras. No podía hacer nada. Cuando salí, traté de memorizar para dónde era la ciudad. Estuve otro medio año pensando qué podía hacer. Pensé en rendirme y quedarme ahí para siempre, pero entonces me acordé de la chamana. La señora a la que había ido cuando todo comenzó, pero estaba lejos. Aunque solamente esperé el momento. Un día fui a hacer una iniciación. Supe que era cerca de mi antigua casa, porque reconocí algunos lugares. Era el momento. Hice todo tal y como siempre, pero al final, con la persona desmayada, me ofrecí acompañarlos a llevarla. De primero se negaron, pero después de insistir, me dejaron ir con ellos. La llevamos, éramos pocos, me protegí, y cuando estábamos dejando a la persona, corrí lo más rápido que pude. No sabía dónde estaba, pero hacía parecer que sí. Me persiguieron por más de 1 hora, aunque al final entré a un callejón y pude perderlos. Tenía el tiempo contado. No sabía cuánto tiempo tendrían en encontrarme, así que comencé a caminar entre calles, esperando ubicarme. Estuve caminando por varias horas durante la madrugada, pero lo logré. Reconocí un lugar y traté de recordar para dónde era, donde estaba la chamana. Después de otras horas pude llegar, aunque en toda la madrugada volví a sentir que alguien me seguía. Ese sentimiento de hace tanto tiempo, el sentimiento que me llevó a todo esto, estaba ahí de nuevo. Cuando llegué, no había nadie. Tuve que esperar, pero ahí estaba. Por favor, me metí a lugares donde no debí meterme. Ayúdame. La chamana vio mis manos y de inmediato me dijo: no, hijo, yo no puedo meterme con ellos. Me dio 200 pesos y me cerró la puerta. No tenía nada. Estuve durmiendo en la calle unos cuantos días, pero bueno, supe que si me quedaba en la calle, me encontrarían bastante rápido. Así que con el dinero que me quedaba, traté de conseguir un trabajo. Estuve trabajando como mesero, de cargador y diferentes cosas. No me salía, pero al menos podía comer. Ya después fui mesero y conseguí renta en un cuarto bastante barato. Tuve que inventar varias historias sobre mis manos, pero al final pude vivir.
Hasta hace unos meses, el sentimiento de ser observado nunca se fue, pero últimamente lo he visto. He visto gente viéndome a lo lejos. Sé que me encontraron. Tengo miedo de terminar como la primera chica que vi cuando me llevaron a poner la protección. Tengo miedo de tener ese mismo destino. No tengo dinero para irme a otro lugar. No tengo cómo esconderme. Simplemente no tengo salida. Vivo en una vecindad, pero al lado hay un edificio de unos pisos. Está conectado con la vecindad donde vivo, por lo que puedo entrar. Si ves a alguien con las manos negras, como sin vida, si alguien así quiere llevarte a iniciarte, no tendrás salida. No tendrás otra oportunidad de estas que estoy a punto de tomar. Busca las personas correctas y no caigas. Estoy seguro de que estas personas están en varias partes de México. Ten cuidado con todo esto, pues es un mundo bastante oscuro, del cual no encontrarás salida. No sé cómo empezar esto. Es mi primer relato, así que trataré de contarlo de la mejor manera posible. Desde que nos mudamos a esta casa con mi mamá y mi hermano, empezaron a pasar cosas muy raras. Desde que se caían cosas hasta ver cómo una silueta me llamaba por mi nombre. Cuando cumplimos 2 años viviendo en esta casa, a mis 11 años, empecé a escuchar cosas en mi cuarto, como si fueran pasos, y también podía ver cómo se movían cosas. Para colmo, algunas noches mi hermanito, de como unos 5 años en ese momento, se ponía a llorar y apuntaba a un lado completamente vacío, diciendo que había un señor. Pero no le di importancia, ya que podría haber sido una pesadilla, encima de que él era sonámbulo. Con el tiempo las cosas iban empeorando. Mi hermano empezó a enfermarse y empezó a tener accidentes en la casa. Tal vez sea casualidad. Muchas cosas se le caían en la cabeza y por suerte siempre estaba ahí antes de que algo le golpeara. Por alguna razón, esa cosa le quería hacer daño a mi hermano en ese momento. Otro de los sucesos fue cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años. Estaba sentada y a mi lado derecho había un mueble y enfrente mío estaba mi hermano. Estábamos completamente solos. Él vio de frente como una mano completamente oscura quería agarrarme. Yo lo vi de reojo y me alejé lo más rápido que pude. La mano desapareció y mi hermano estaba asustado. Esa misma noche, una fuente que estaba arriba de nuestra heladera se le cayó en la cara a mi hermano. Afortunadamente no le pasó nada, solo un rasguño. Puede que sea casualidad, pero fue raro. Desde un tiempo las cosas se calmaron. Mi prima es como medium. Dijo que había el espíritu de un niño y que estaba celoso de mi hermano, pero que era bueno. Nosotros nos acostumbramos a él. En realidad dejó de manifestarse, pero después empezaron a pasar cosas raras otra vez. En este punto yo ya tenía 15 años, pero esta vez las manifestaciones eran más agresivas y frente de más personas. Unos primos se quedaron en mi casa y decidimos mirar una película de terror, ya que mi mamá no estaba y podíamos gritar sin importar nada. Recuerdo que empezó la película y el ambiente se puso muy pesado. Después de un rato, mi perra se puso muy ansiosa y lloraba. No sabíamos qué quería, ya que tampoco quería salir. Simplemente la subí encima de mí y después de 5 minutos vemos como un plato sale volando de la mesa hasta en medio de donde nosotros estábamos. En mi casa la sala, comedor y cocina estaban en el mismo cuarto. Todos gritamos del susto y la perra se puso a ladrar. Al ser la mayor, me tocó tranquilizar a los 3 y después limpié. Yo no quise aceptar lo que pasó, así que simplemente intenté ignorar, pero seguía con miedo. Estuve con miedo unos días hasta que lo olvidé. Después todo transcurrió normal, los ruidos de paso y lo demás. Cuando tenía 16 años, estábamos solos en casa con mi hermano y se había quedado mi prima, la misma con la que pasé el suceso anterior. Ese día estuvo normal hasta la madrugada. Mi mamá había llegado de una fiesta.
Simplemente le abrí la puerta y me fui a dormir. A las 3 o 4 me desperté porque me llamaron a mi ventana. Alguien me llamó por mi nombre, no se veía nada, solo era una sombra con forma de hombre, y recuerdo que tenía un sombrero. No recuerdo si me comuniqué con él, pero sentí como si le tuviera que abrir la puerta para que entrara. Recuerdo que le dije que ya iba, y cuando me levanté de la cama, estaba por salir de mi cuarto y me quedé pensando en que mi mamá ya estaba acá y su pareja también. No tenía por qué abrirle la puerta a nadie. Esperé que me volviera a llamar a la ventana para ver si era algún tío o algo, y esa cosa no volvió. Me volví a acostar y me quedé pensando. No pude volver a dormir y al otro día le conté a mi prima y a mi mamá. Mi mamá me dijo que no tenía que abrirle la puerta. Le pregunté el por qué, pero no me dijo nada. Después de eso, empecé a tenerle un poco de miedo a esa cosa. Solo espero que no quiera hacerle algo a mi hermano. Fui a consultar con una medium de mi barrio y me dijo que una mujer nos había tirado algo y que a mí me había cerrado los caminos. Dijo que ella sabe quién es y que la conozco, pero bueno, no me lo quiso decir. Me quiso hacer una limpia, pero no sé por qué razón. Nunca pude conseguir lo que me pidió y nunca me pude hacer esa limpia. Actualmente tengo 17 años y lo que estuvo pasando actualmente es que algo pasa por enfrente del espejo del comedor. Se ve en el reflejo a un niño atrás de la heladera. Lo he visto muchas veces, pero no hace nada. Solo nos saca de onda, por así decirlo. Lo que sí me asustó fue que hace poco vi a ese niño en el reflejo y cuando me fui a acostar me puse a jugar en el celular. Cuando me empecé a quedar dormida, empecé a sentir como si me fuera a caer, que es algo que le suele pasar a todos, pero cuando me desperté, veo una sombra. Se sienta a los pies de mi cama, pero al alumbrar no había nada. Después de eso todo normal, simplemente cosas que se mueven y también escucho pasos. Perdón por contarles todo a detalle, pero quería que alguien supiera todo esto. Quiero aclarar que en esa casa yo había vivido cuando era más pequeña y nunca pasó nada, pero luego nos mudamos con mi papá y cuando mi hermano tenía como unos 2 años, volvimos a vivir acá. Les quiero dar las gracias por prestarme un poco de su atención y espero que alguien me pueda dar respuesta a todo esto. Gracias. Hola, mi nombre es Emma. Les quiero contar mi historia, bastante traumante y sobre paranormal. A mediados del año 2015 y 2017 hicimos un cambio de casa. Nos mudamos a un pueblo llamado Río Gallegos. La zona parecía bastante tranquila, sin ningún tipo de problemas. Bueno, eso pensaba antes de entrar a la casa. Al entrar por esa puerta tan inquietante, con un chillido de la puerta de los años 80, sentía una vibra que me erizaba la piel. Al pasar de los días, ya habíamos desalojado todo y por fin pudimos almorzar. Estaba muerta de hambre. Pasé la tarde con mis primas y jugamos videojuegos hasta la tarde. Cuando empezó a oscurecer, se fueron a su casa, que quedaba a unas largas e interminables cuadras de nuestra casa. Esa misma noche, mi madre me llamó para cenar. Era una noche lluviosa y con bastante tormenta. Bajé a cenar y rápidamente volví a mi habitación para continuar con el videojuego que dejamos con mi prima por la mitad. Sentí que me tocaron la puerta. Así que decidí abrirla y fijarme quién era. Me armé de valor y abrí la puerta. Tenía bastante miedo, ya que era bastante tarde y era raro que toquen la puerta. No había nadie, pero sentí que alguien me estaba espiando, así que volví. Cuando entré, había algo mirándome fijamente, con una mirada aterradora. Sonrió con una sonrisa muy escalofriante y sacó un cuchillo de su bolsillo. Cuando quise salir y gritar, pero me quedé paralizada del miedo y no podía moverme. Se acercó poco a poco y me dijo, pasándome el cuello por los brazos, no hagas ruido. Me desmayé y amanecí en el hospital con moretones y alguno que otro corte.
pero no le puedo contar esto a nadie por miedo a que me pase otra vez. No sé qué habrá pasado esa noche, pero desde ese día nada ha sido como antes. Hace unos meses, durante uno de mis turnos nocturnos, me encontraba solo en la morgue, realizando algunas tareas rutinarias. La sala estaba iluminada, con una tenue luz, y reinaba un ambiente tranquilo y silencioso. De repente, comencé a escuchar unos susurros suaves, que parecían venir de algún lugar cercano. Me quedé desconcertado, ya que no había nadie más en la sala, aparte de mí. Los susurros se volvieron más audibles y distintos, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi pulso se aceleró. Decidí investigar la fuente de los sonidos paranormales, por lo que me adentré en las áreas más apartadas de la morgue. A medida que me acercaba a una sala de autopsias, los susurros se volvieron más intensos. Mi corazón latía con fuerza, mientras que yo abría la puerta con cautela. Para mi sorpresa, al entrar, no había nadie allí. Sin embargo, la atmósfera era pesada y llena de energía. En ese momento pude percibir una presencia extraña y una sensación de ser observado. Una sábana que cubría una mesa de autopsia se movió ligeramente, como si alguien invisible la estuviera tocando. Me sentí asombrado y desconcertado, sin poder encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Decidí salir de la sala y buscar respuesta entre mis colegas del día siguiente. Al comentarles lo sucedido, algunos de ellos también habían experimentado eventos paranormales en la morgue durante sus turnos nocturnos. Hablaban de luces que se encendían y apagaban, puertas que se cerraban de golpe y sin ningún tipo de viento, y objetos que se movían misteriosamente. Aunque no puedo proporcionar una explicación incluyente para estos fenómenos paranormales, la experiencia me dejó con la certeza de que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Trabajar en una morgue por las noches definitivamente puede exponerte a situaciones inquietantes y desafiantes para la mente. Llevo trabajando en la morgue por 2 años y algunos meses. Jamás me había pasado nada paranormal, a pesar del tabú que llenan lugares como este. Al principio fue raro ver los cuerpos sin vida, embalsamarlos y dejarlos como si estuvieran dormidos. Siempre tuve alguna sensación extraña cuando hacía esto. Me imaginaba a mí mismo en esa plancha, siendo embalsamado. Un día llegó un cuerpo de un hombre de unos 32 años. Tenía tatuajes muy característicos. Un pentagrama en el pecho, bastante grande, y un Baphomet en su clásica pose en toda la espalda. Sus brazos y manos estaban llenos de dibujos y frases referentes al satanismo. No era raro ver esos cuerpos, pero noté un color muy raro en su piel. Antes de maquillarlo, con todo el equipo necesario y completamente sanitizado, su piel comenzó a abrirse, como si de una película de terror se tratara. Comenzó a abrirse y dejó ver una sangre tan negra como el azufre, como si estuviera coagulada. Pero obviamente esto no era posible, el hombre había muerto. Llamé a mi superior para avisarle de esto, pero cuando regresé con él, el cuerpo ya estaba completamente sano, como si nada hubiera sucedido. Me preguntó qué había visto. El centro del pentagrama se empezó a abrir y vi sangre negra. ¿Sangre? Entonces mi superior sacó una aguja de uno de los cajones y le picó el dedo. Su sangre era completamente normal. ¿Estás bien? No quiero tener que hacerte un examen toxicológico. No sé qué pasó entonces, te lo juro que lo vi. Lo lamento, volveré a trabajar. Él se fue y me dejó solo de nuevo. Pero entonces cometí el peor error que pude haber hecho. Toqué ese tatuaje del centro de su pecho con mi mano completamente desnuda, sin guantes o alguna protección. Pude sentir como algo recorría mis entrañas. Fue raro, pero se lo atribuía a que no había desayunado. Después de eso, el embalsamiento procedió de una forma completamente normal.
Las siguientes semanas estuve despertando justamente a las 3:33 de la madrugada. Tuve que modificar mi horario de sueño, ya que no conseguía volver a conciliar mi sueño después de eso. Pero la tercera semana comencé a escuchar voces que me decían que jugara a la ouija, que me dirigiera a ciertos lugares. Realmente jamás le hice caso a esa voz y estaba considerando a ir a un psicólogo, pues sabía que no era normal. Poco a poco todo se fue intensificando, hasta que las voces se hicieron gritos. Un domingo en mi apartamento no lo pude controlar y entonces me desmayé entre las oleadas de gritos emergentes de mi cabeza. Pero en lugar de despertar en la sala de mi apartamento, desperté en un edificio abandonado, manchado de sangre. Entré en pánico, no sabía qué estaba pasando. Esa sangre no era mía. La sangre dibujaba cosas que a simple vista parecían satánicas. La verdad no puedo decir qué era, ya que no lo sabía. Pensé en entregarme, pensé en acabar conmigo. Pensé tantas cosas, pero no llegué a ninguna conclusión. Cualquier cosa no llegaría a nada. Ya lo había hecho, mis pecados no serían exiliados. Esto continuó por unas semanas. Me desmayaba y despertaba en lugares abandonados, rodeado de sangre. Aunque los símbolos cambiaban, mi desesperación solamente se intensificaba. Traté de aislarme, traté de dejar de comer y acabar conmigo de esa forma. Pero lo que sea que viva dentro de mí, encuentra la forma de seguir cometiendo estos horribles actos. Realmente no sé qué hacer, ni qué pasará. Tengo miedo de que algún día me encuentren poseído, acabando con alguien, o que esto termine de consumirme, y en lugar de ser consciente de los asesinatos, estar completamente lúcido y hacerlo por voluntad propia. Tengo demasiado miedo, y no sé en qué momento mi tormento acabará. Hace ya tiempo me interesé bastante por el ocultismo. Tenía como 15 años, ahora tengo 25, pero nunca había tenido una experiencia verdaderamente paranormal. Andaba necio que quería vivir algo. Entonces, indagando en la Deep Web, encontré varios métodos para invocar a un demonio. Encontré uno que fue el que me pareció más sencillo, o sea, sin sacrificios ni nada por el estilo. Así que decidí ponerlo en práctica. Consiste en tomar una hoja de papel, dibujar en ella el siglo del demonio que quieres llamar, poner un poco de tu propia sangre, meter la hoja bajo tu almohada y repetir el nombre de dicho demonio 3 veces antes de dormir. Total, que lo hice 2 noches sin éxito, pero la tercera noche todo cambió. Estaba dormido cuando de repente me desperté. Sentí frío, no un frío normal, era más como una corriente helada que me pasó por la cara. No le tomé importancia y aproveché para ir a orinar. Mientras estaba en el baño, el foco comenzó a fallar. De esas veces que se escucha el pequeño cortocircuito que indica que se va a fundir, y de repente se apagó. Yo sabía que el contacto del baño estaba mal, pero aún así no pude evitar sentirme nervioso. Salí deprisa y casi corriendo hacia mi cuarto. Cuando entré de nuevo, me llegó un olor extraño, como a podrido, y fue ahí cuando volteé hacia la puerta y lo vi. Era una figura enorme parada en mi puerta, de aproximadamente unos 2 metros, del tamaño del marco de la puerta. Era totalmente negro, como una sombra, dedos largos y ojos brillantes. En ese momento traté de gritar, pero estaba totalmente mudo. Me dijo palabras completamente extrañas. Era como si 1000 voces estuvieran tratando de decirme algo. Me quedé helado, entré en pánico y vi cómo se acercaba a mi cama. Me sentía como cuando te dan parálisis del sueño. No me podía mover, no podía hablar, casi estaba llorando. Cuando me pude mover un poco, me metí bajo las cobijas, cerré los ojos deprisa y comencé a rezar en mi mente. Ahí simplemente me quedé dormido. Por la mañana quemé la hoja de papel que tenía el siglo. Le pregunté a mi familia si había escuchado algo en la noche. Me dijeron que no. Entonces me dije a mí mismo, solo fue una pesadilla. Todo parecía normal. Ya estaba más tranquilo cuando entré al baño y, oh sorpresa, el foco estaba fundido. ¿Fue un sueño o realmente pasó? No lo sé, pero desde entonces dejé de jugar con el ocultismo.
Esto es algo para que les quede de experiencia a todas esas personas, que sepan que con ese tipo de cosas no se debe de estar con juegos, ya que no podemos saber qué podemos despertar y es mejor no averiguarlo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Nico y quiero contar mi experiencia con un trabajo de brujería del que fui víctima este año. Por cuestiones de privacidad, no voy a dar nombres específicos ni nombrar lugares. Mi única intención es relatar mi caso para compartir información y saber si alguien tuvo una experiencia similar. Sobre todas las cosas que voy a explicar, todo lo aprendí para ayudar a aquel que lo necesite. Todo empezó alrededor de enero de este mismo año, en el patio de comidas del lugar donde trabajo. Hay una persona en ese lugar que siempre habló mal de mí, asunto al que nunca le di mucha importancia porque jamás me interesó lo que la gente hablara a mis espaldas. Pero de un momento a otro empecé a escuchar la voz de esa persona en cada lugar donde iba. Las cosas que me decía esa voz, no vale la pena repetirlas, pero coincidían con los rumores falsos que decía esta persona a mis espaldas. Ahí empezaron los problemas. Empecé a escuchar otras voces, como la de una mujer que me tenía enamorado hace tiempo, amigos que ya no veo, todo para hacerme sentir mal y que me deprimiera emocionalmente. Tengo que remarcar que todo este tiempo me mantuve soltero. Pesadillas horrorosas o sueños donde me revelaban información sobre cosas que yo no conocía, como amarres de separación de almas, pactos con el diablo, entre otras muchas cosas. Sin saber nada del tema y siendo una persona completamente atea, en ese momento busqué las cosas que soñaba por internet y llegué a la conclusión de que estaba hechizado y no era esquizofrenia. Lo primero que hice fue visitar a una tarotista que rompiera el hechizo. Ella me confirmó mis dudas y me explicó que me habían hecho un trabajo de cementerio. Me dijo que le diera 30 días y me iba a colocar un escudo protector. A partir de ahí, era orar y mantener la fe. Antes de que se cumpliera el plazo, ocurrió otro episodio. Dejé de escuchar las voces de los conocidos y empecé a escuchar amenazas fuertes, insultos, voces que salían de la tubería del departamento donde vivo. Los ruidos que hacían mi computadora y heladera me decían cosas feas. Una voz que me hablaba en la oreja, como si estuviera en mis hombros, y todo concluía en lo mismo. Que me vaya de mi trabajo. Obviamente entré en pánico. Tuve miedo. Estuve a punto de renunciar a mi trabajo y me fui a la casa de mis padres. Mi mamá me contuvo y averiguó sobre una PAI que hacía curaciones. Fuimos a verlo y después de escucharme atentamente y hacerme varias preguntas, me dijo que me habían hecho un embrujo fuerte con tierra de cementerio, con el fin de volverme loco o hacerme que un día explote y me tire de un edificio, o algo así. Con el PAI hicimos rituales con varios objetos, y un sacrificio que supongo era para invocar un espíritu que me protegiera. Él me volvió a citar en 3 meses. En ese tiempo de 3 semanas, las voces que escuchaba volvieron a cambiar. Me contaban otras historias. Las voces parecía que salían de las personas que estaban alrededor mío. Los pájaros cantaban como hablándome. Los perros ladran y a veces parecen decirme lo mismo. Como los pacientes de esquizofrenia, escuchaba voces todo el día y se hacían más fuertes cuando iba a trabajar. A todo esto, yo aunque me ponía un poco nervioso cuando salía de noche y volvía a casa, nunca me sentí perseguido y traté de no estar histérico porque yo sabía que estaba hechizado y seguí trabajando como si nada. Después de ver al PAI otra vez, gané más confianza. Obviamente eso no se terminó. Sigo escuchando voces, a veces son más fuertes y a veces son murmullos, que no distingo lo que dicen. Otras veces directamente no escucho nada. Sigo trabajando en el mismo lugar y el chico que supuestamente me hizo la brujería también. Con la ayuda de libros sobre brujerías y magia negra y videos en YouTube, encontré que además de los rituales, las oraciones y la fe, que nunca se deben dejar de lado, lo más importante de todo esto es que uno sea fuerte. La voluntad de uno no se puede interferir si tiene aurora fuerte, es decir, si te llenas de energía positiva.
La energía negativa que te envíen no te puede afectar. La energía positiva reside en la felicidad de uno mismo. Vibrar alto, liberarse de la envidia, el odio y todo sentimiento o pensamiento negativo. Con un equilibrio mental y físico, el espíritu se mantiene fuerte y no hay brujería que pueda con ello. La confianza en uno mismo, la voluntad, la fe y vivir sin miedo son todas las palabras claves cuando se enfrentan a ese tipo de trabajos. Todavía no sé sobre el tema, solo tengo la información que recolecté, mi intuición y mis sospechas, mientras me sigo informando y sigo levantando mi espíritu. Estoy considerando hacerme baños de sal e ir a REC, que son buenos para equilibrar la energía. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar mi experiencia. Y si tienen alguna duda o pregunta, háganmelo saber en los comentarios. Desde ya están invitados a compartir si tuvieran una experiencia similar o saben de alguna, les estaría muy agradecido. Si conocen algún libro que me puedan recomendar para seguir aprendiendo también, muchas gracias. Desde niño he vivido solo con mi padre. Nunca fuimos el tipo de padre e hijo que se cuentan todo, pero podíamos tener conversaciones amenas. Hasta hace poco era todo completamente normal. Él no trabaja, por lo que se queda en casa. Yo voy a la universidad, así que nunca sé realmente lo que hace en el día, y tampoco me interesa demasiado realmente. Pero últimamente he escuchado que se levanta a altas horas de la madrugada y se va al cuarto del patio trasero. Hace demasiado ruido y me despierta. Parece que está construyendo algo. Cuando me voy a la escuela, no está, y cuando regreso está dormido. Traté de preguntarle en la comida por qué era que se levantaba en la madrugada, pero me miró como si quisiera matarme y me dijo: «No te importa, tú ve a la escuela». Me pareció raro, pues él nunca fue esa clase de padre. Ese día dormía como siempre, era viernes, por lo que no tenía que dormir temprano, pero ese día hubo menos ruido. Escuché cuando salió hacia el patio, pero no escuché cuando salió de su cuarto, ni sus pasos cuando pasó por el mío. Decidí ir. Si me volvía a gritar, le diría que pensé que algún animal se había metido. Fui al patio trasero y las luces estaban apagadas. Abrí con cuidado la puerta del cuarto de servicio y fue lo más horrible que pude haber presenciado. Estaba la cabeza de mi padre cortada sobre la mesa. Había partes de su cuerpo colgadas en las paredes y huesos en el piso. El olor era horrible. Cuando abrí la puerta, la cosa que se había hecho pasar por mi padre durante esos días se convirtió en una bola de fuego que quemó el cuarto de servicio y parte de mi ropa, brazos y piernas. Fueron quemaduras superficiales, pero todo el cuarto estaba en llamas. No sé qué pasará, pues cuando la policía descubra los restos del cuerpo de mi padre, seré el único sospechoso. Sé que nadie me va a creer, no sé qué hacer. Fui sacerdote exorcista y esta fue mi experiencia. Ejercí esta profesión poco más de 21 años. Todas mis experiencias dentro y fuera de mi trabajo merecen una historia aparte. Sin embargo, esta que estoy a punto de contar es la que hizo que me retirara. Era 1998. Me llamaron para hacer un trabajo de exorcismo en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Aunque esas residencias no son tan conocidas por las personas que allí habitan, sino son más conocidas por las historias y leyendas que rodean el edificio principal. Se rumoreaba que allí se llevaban a cabo diferentes rituales y sacrificios para que los residentes mantuvieran su posición de poder. Las leyendas que después supe eran ciertas. Me dirigí allí y todo el edificio principal, el cual era muy grande, estaba en completa oscuridad. Apenas se veía una ventana con luz y parecía estar iluminado con velas. Toqué la puerta y rápidamente una chica de unos 20 años me abrió y entre lágrimas me dijo: «Padre, por favor, ayúdelo, no sabía que eso terminaría así». Me llevó a una sala que parecía ser un sótano.
Cuando entré, pude oler un olor putrefacto, como el olor que despide un cadáver en proceso de descomposición. Para ese punto, yo ya tenía algo de experiencia y supe que esto no era un simple juego de Ouija. Cuando por fin pude ver al poseído, era un chico que rondaba, al igual que la chica, los 20 o 25 años de edad, piel blanca y cabello castaño. Aunque su piel era casi irreconocible por los múltiples rasguños y moretones y todas las cicatrices que corrían sobre sus extremidades. La chica al verlo gritó y corrió hacia arriba. La verdad, después de ver esa escena yo también tenía ganas de salir corriendo, pero no podía. En cuanto recobré mi postura, comencé a sacar la Biblia y el agua bendita. Comencé con una oración de protección hacia mí y a los presentes con vida. Esto alertó al demonio, quien de una forma bizarra e inhumana dio un giro completamente para mostrar su atención en mí y en mis oraciones. Cuando comencé a dirigirme a él para tratar de debilitarlo y posteriormente desterrarlo del cuerpo, me miró, hizo una sonrisa que desfiguró totalmente la cara del pobre chico, rompiendo parte de su cara para mostrar esa sonrisa tan macabra que hasta el día de hoy no puedo ver en mis recuerdos antes de dormir. Comenzó con una risa pequeña, pero mientras más me acercaba para tratar de debilitarlo, su risa se intensificaba. Cuando lancé el agua bendita con el propósito de que me diera tiempo para amarrarle el cuerpo, el agua bendita se evaporó frente a mí. Entonces su risa dejó de ser humana y yo comprendí que mis intentos serían inútiles. Retrocedí unos pasos al ver que el agua bendita se evaporaba con tan solo tocar el cuerpo. El demonio comenzó a caminar hacia mí. Yo retrocedía, pero pronto me iba a quedar sin espacio para dar marcha atrás. Entonces comencé a rezar en toda la fe posible que podría explicar. Se detuvo, dejó de caminar y entonces dijo con esa voz grave y demoníaca: «Hagamos un trato, padre. Si usted deja que yo me lleve al infierno a toda esta gente que tuvo la insensatez de llamar al infierno, entonces yo dejaré que usted viva». ¿Trato? Era hacer un trato con el demonio. En un momento de estupidez y debilidad lo consideré. ¿Qué tanto mal podría hacer si lo aceptaba? Personas y almas morirían a cambio de que yo no. Pero de alguna forma no tenía otra opción. Esto era un poder con el que nunca me había enfrentado y con el que no podría competir. Si no aceptaba, moriría allí. Si aceptaba, todas las personas que habían buscado al demonio morirían, pero yo no. ¿Yo las habría dejado morir o ellos habrían marcado su destino? El tiempo se acaba y la oferta expira, padre. Elija pronto. Una pausa se hizo presente en mi conciencia para preguntar si estaba haciendo lo que debía, pero pronto mi miedo e instinto respondieron la pregunta. Acepto tu trato. Aquel demonio soltó una carcajada espantosa. Mi vista comenzó a nublarse y parecía que el tiempo se alentaba. Pensaba que el demonio había faltado a su trato, pues sentía que moriría. Pero entonces el cuerpo del chico, controlado por el demonio, comenzó a levitar. Y antes de que pudiera perderme en la oscuridad, me mostró a la chica que me había abierto la puerta. Ella estaba consciente, pero me hizo presente ante su muerte. La chica, aunque consciente, abrió la boca. Una mueca que parecía de terror se mostró en su rostro. El demonio la tomó del cuello y con las manos le separó del cuerpo. Después abrió su torso y comenzó a comer el corazón. Vomité, pero no tenía ni las fuerzas de moverme, entonces me desmayé. Desperté en el hospital. La casa se había incendiado. No hubo sobrevivientes más que yo. Todos se enteraron de lo que yo había hecho. Fui echado de la iglesia y perdí todo. Durante todo ese tiempo me sumergí en una gran depresión. Ese gran dolor me persigue hasta el día de hoy.
Hace poco, mi nieto de 17 años desarrolló una voz muy grave y profunda. Siempre me sorprendió. Pero justo el día de ayer estuvo conmigo en mi casa. Estábamos viendo un programa de comedia, cuando él se rió de una manera que parecía incontrolable. Su voz grave comenzó a retratar una risa que yo había escuchado. La risa de aquel demonio que hizo un trato por mi vida. Entonces mi nieto volteó a mirarme y juro que vi la misma cara podrida y desfigurada de aquella noche. Basado en una historia real de Forshan. No había escuchado el término skinwalker hasta que llegué a Nuevo México. Trabajo como contratista para una constructora en Estados Unidos y se me asignó la construcción de un fraccionamiento en una comunidad al norte de Albuquerque. Pasé cerca de 2 meses en el proyecto hasta que me asignaron a Nebraska, pero en ese lapso de tiempo vi cosas que me llevaron a evitar Nuevo México durante el resto de mi vida. Pero es mejor que les explique desde un inicio. Soy una persona profesional y en cierto modo solitario, así que no me esforzaba en socializar. Pero en los primeros días de nuestra estancia, llegué a escuchar conversaciones fugaces entre mis compañeros. Pláticas sobre algo que no dejaba dormir a los traileros durante la noche. Como dije, soy solitario y además de ello no era creyente en lo sobrenatural. Así que deseché sus historias y achaqué todo esto a broma entre los trabajadores, o algún coyote o perro que anduviera por ahí en busca de sobras. De cualquier forma, jamás tuve problemas para dormir. Esas historias pronto escalaron hasta convertirse en conversaciones largas sobre fenómenos paranormales y algunos relatos que habían escuchado de los pobladores en el bar local. Lo encontré entretenido, en la misma forma que disfrutaría una película de terror, y todo siguió así hasta que Rick, uno de los albañiles, dejó de ir a trabajar. Una mañana no se presentó al sitio de construcción, así que enviamos a alguien a buscarlo. Yo no lo vi, pero el trabajador en cuestión me contó que lo había encontrado hecho un ovillo en una esquina de su habitación, murmurando una y otra vez una frase. Mis uñas, ojos, se estaba riendo. Me sentí mal por Rick, pero siendo una persona escéptica, me imaginé que habría sido por el estrés del trabajo y la jornada de 8 horas en el calor asfixiante de Nuevo México. Todo eso, más la falta de descanso, debió provocarle una especie de colapso nervioso. Pero para el resto del equipo eso fue algo sobrenatural, pues en los días posteriores las historias de fantasmas se convirtieron en la teoría general de que una entidad fantasmal o un monstruo aparecería por las noches en el campamento, y discutían esto a todas horas. Llegó a pasar que mientras hablaban de ello en el bar, el bartender empezó a expresar su descontento sobre las historias y simplemente se retiraba a la parte trasera del local cuando los trabajadores empezaron a discutir una nueva palabra: skinwalker. La palabra no significaba mucho para mí, aunque de lo que llegué a escuchar, descubrí que se trataba de una especie de hechicero o brujo malvado. Recuerdo que una noche en particular, uno de los trabajadores empezó a narrar historias sobre estos skinwalker, mientras el resto del grupo lo escuchaba, como si fueran niños de kinder. Llevaban un rato bebiendo, y sus voces eran fuertes, por lo que una buena parte de los otros comensales ya se veían fastidiados por esa ruidosa plática de borrachos. Al mirar alrededor pensando lo idiotas que debían verse, noté a un anciano con grandes ropas de granjero que los escuchaba atentamente y tenía el rostro contorsionado en una expresión de enojo. El hombre debió darse cuenta de lo que veía, pues se levantó y caminó hasta el grupo de borrachos con una mirada agresiva. A su vez, los borrachos le preguntaron que qué quería, pero el granjero no respondió y se limitó a fulminarlos con la vista.
En ese momento me levanté, deseando que ninguno de esos ebrios fuera lo suficientemente imbécil para provocar una pelea. El anciano permanecía de pie, mirando en silencio, mientras los trabajadores lo provocaban. Y esto continuó hasta que eventualmente perdieron el interés en él, y resumiendo su plática sobre Skinwalker. Al escuchar la palabra Skinwalker, el hombre finalmente se decidió a hablar y dijo con una voz cavernosa: Dejen de hablar lo que no conocen. Los borrachos se pusieron de pie y me acerqué con la esperanza de que me vieran y se alejaran del viejo. Este permaneció impasible ante ellos, ordenándoles no ser irrespetuosos y no meterse en cosas que salían de su comprensión. Y esto los hizo enojar, y justo cuando uno de ellos se acercó agresivamente al anciano, es que me decidí a actuar. Siendo su supervisor, los idiotas prefirieron largarse y no arriesgarse a que los reportaran, dejándonos solos al anciano y a mí. Me disculpé con el hombre y le expliqué que solamente eran un montón de idiotas que no sabían controlar cómo bebían. En ese momento, el hombre sencillamente me dijo que tuviera cuidado, que la gente local no quería hablar del tema y que hablar de Skinwalkers solo atraería la atención que no querríamos recibir. Tratando de permanecer cordial, me limité a asentir y le reiteré al hombre que vigilaría a mi equipo para evitar otro incidente. Volví al campamento horas más tarde y de camino a mi tráiler vi a uno de los borrachos, en concreto aquel que quería golpear al anciano. Dormía en una silla plegable frente a su tráiler, con una cerveza en la mano. No me importó dejarlo ahí, así que lo ignoré y seguí de largo para ir a dormir. Desperté después de las 3 de la mañana con los gritos de los trabajadores afuera del tráiler. Salté de la cama, me vestí y salí todavía algo dormido, para encontrar con que casi todos los trabajadores estaban reunidos cerca del tráiler del borracho dormido, gritando improperios y oraciones en igual medida. Supuse que el borracho debió haber sufrido un infarto, así que como responsable, me abrí camino entre el tumulto, hasta que una peste casi me provocó el vómito. No era un infarto, era algo peor. El borracho, cuyo nombre ya no recuerdo, se había suicidado. Al parecer, había roto la botella y usado un trozo de cristal para rajarse la garganta de lado a lado. Esta vez fue suficiente para hacerme vomitar. Así que me retiré a un terreno baldío junto al campamento para que no me vieran hacerlo. Acababa de vaciar mi estómago cuando escuché un ruido cerca. Algo se movía entre los arbustos del terreno, y pensando que podría tratarse de un coyote o perro salvaje, miré a todos lados en busca de lo que producía el sonido. Podía ver las luces del campamento al otro lado de la barda que lo separaba del baldío, pero de ahí en fuera no había más iluminación allá de la luz de la luna y las estrellas en el cielo. Escuché otro ruido, esta vez más lejos, y dirigí la mirada hacia él. Detrás de una línea de árboles vi la inconfundible figura de una persona a 4 o 5 metros, y pensé que a lo mejor debía ser uno de los trabajadores. Lo llamé y no tardó mucho en que cayera en cuenta de que había cometido un error. Al gritarle que se identificara, no hubo respuesta. La persona se giró para encararme y emprendió el andar hacia mí. Algo en su movimiento me resultaba extraño. Se tambaleaba, pero no como un borracho, sino como los pequeños pasos inseguros y torpes de un pequeño que apenas aprende a caminar. Imaginen pues a un bebé que todavía no domina el movimiento de sus piernas. Grité de nuevo y esta vez sí hubo respuesta. La voz que emergió de su garganta me heló la sangre. Sonaba inhumana y no sé cómo describirla exactamente, pero si pudiera compararla con algo diría que parecía a un perro que intentaba hablar como un hombre. A esto se sumaron una serie de convulsiones que estremecieron al ser, y eso fue lo que de verdad me aterrorizó. No comprendía las palabras que intentaba decir, y fue hasta que emergió de la sombra de los árboles que la luna lo iluminó de lleno, y vi que no se trataba de un hombre o de un animal que conociera. Era algo más, algo malvado y antinatural.
Su cuerpo era un híbrido del borracho suicida, el hombre a quien acababa de ver muerto minutos antes, y algo que parecía una cabra o un ciervo. La piel se veía alargada como un rompecabezas de piel humana y pelo de animal. Su rostro parecía una máscara de hule estirada sobre un cráneo animal, y sus piernas tenían articulaciones como las de un animal de 4 patas, terminados en pies con formas de pezuñas. La cosa dijo otra cosa, pero para ese momento ya me había echado a correr. Huí esperando que no me persiguiera, y como todos estaban enfocados en el cuerpo del borracho, nadie notó lo mal que me veía o la forma en que entré corriendo a mi tráiler. Ya adentro tomé unos tragos de alcohol para calmarme y llamé al sheriff local, ya que se encontraba en camino, luego de que un trabajador reportara la muerte del borracho. Me senté en el tráiler sin saber qué hacer y esperé que el sheriff llegara. Solo entonces me animé a salir, porque una parte de mí sabía que esa cosa seguía allá afuera. La muerte del borrachín trajo muchos problemas que terminaron con el proyecto de construcción, demandas de su familia, investigaciones por un posible homicidio y varias quejas de los clientes que nos habían contratado. Después llegó una demanda porque no se completó el trabajo y la verdad es que nadie quería regresar a trabajar, luego de que los empleados dijeran que habían visto algo inhumano rondando el sitio de construcción después de la muerte del borracho, y un puñado incluso renunció luego de escuchar la voz del difunto hablándoles por las noches, invitándolos a salir del tráiler. No supe más. De hecho, fui de los primeros que se largaron, luego de que se cancelara el proyecto. Pero sentí que debía ir al bar y buscar al anciano con quien hablé anteriormente, para preguntar si sabía algo al respecto de la criatura que vi detrás del campamento. Afortunadamente lo encontré sentado en el mismo lugar, bebiendo un tarro de cerveza. Me le acerqué para entablar una conversación, pero se dio cuenta de mi presencia y comenzó a hablar antes de que yo siquiera pudiese decir un hola. Les advertí que no anduvieran por ahí hablando de esas cosas sin pensar en las repercusiones. ¿Se suicidó o fue un skinwalker? Pregunté al anciano, que me miró de vuelta con fuego en los ojos y replicó en un tono muy serio. No digas su nombre. Nunca sabes quién te escucha. Con ello se levantó y salió sin decir otra cosa. Esa fue la última vez que dije la palabra skinwalker en voz alta.